OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos. Ya Estados Unidos fue a abrir negociaciones con Venezuela para conseguir el crudo que no le va a comprar precisamente a Putin. Lo que hace el petróleo, mágico el petróleo, milagros del petróleo. La pregunta del millón, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador también se ha referido a esto en la mañanera. ¿El gobierno de México está preparado para la guerra económica del mundo contra Rusia? Pregunto, Jaime Hernández. Definitivamente, sí, fíjate que yo creo que hay gente que odia a tal grado a Andrés Manuel López Obrador que jamás le van a reconocer nada en absoluto. Pero yo creo que en muchos sentidos Andrés Manuel López Obrador tiene esta virtud que José Vasconcelos solía decir, que es un personaje, es un hombre que es capaz de asomarse al futuro. Es un estadista que sabe levantarse por encima de la media y barruntar hacia futuro, ¿no? Y mira por dónde, en medio de esta guerra encarnizada, hoy en la mañana, de madrugada, tiempo de México, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, se lanzó un discurso ante la Unión Europea del tipo de Churchill: les ofrezco sangre, sudor y lágrimas, para pedirles a todos los ciudadanos de la Unión Europea que le bajen a la calefacción y que se acostumbren a vivir una época dura en términos económicos, porque se va a encarecer todo: granos, trigo, gas, petróleo, gasolina. La gasolina está disparadísima ya en Europa, lo mismo que en Estados Unidos. Y Josep Borrell hablaba de la importancia de tener en cuenta a veces la interdependencia de las naciones es buena, pero cuando pasan este tipo de conflictos te demuestran que a veces la interdependencia no es buena. Y yo pensaba, mira por dónde Andrés Manuel López Obrador ya advertía desde que anunció la compra de la refinadora de Deer Park en Houston, Texas, ya anunciaba de la importancia de ser autónomos, independientes en materia energética. ¿Y qué es lo que ha dicho el presidente? Nosotros, a diferencia de otros países, no vamos a tener problemas en el suministro de energéticos, no vamos a tener problemas en cuanto a encarecimiento ni de gasolina ni de gas, porque somos ya autosuficientes. Mira por dónde, ¿te acuerdas? Cuando en el PAN, cuando en el PRI le decían que era un aldeano que quería apostar por energías sucias, mira por dónde ahora. Es como si Andrés Manuel López Obrador tuviera su bola de cristal y en esa bola de cristal hubiera adivinado, wow, una guerra, nos jodimos ya porque dependemos de las gasolinas de Estados Unidos, que están ahorita en Estados Unidos en... Bueno, creo que perdimos la conexión con el... Ahí está, mi querido Jaime. Como si tuviera una bola de cristal, dices, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hubiera adivinado que se venía la guerra y que el barril del petróleo iba a andar por los $115. En fin, de esto estabas hablando, mi querido Jaime Hernández. Bueno, creo que lo hemos perdido, se ha perdido la conexión, salvo que me digan otra cosa los compañeros en cabina, en controles. Creo que no tenemos al querido Jaime Hernández, con quien estábamos platicando sabrosamente aquí en Sin Censura. Andrés Manuel López Obrador, que anda adivinando el futuro, como la bolita de cristal decías, se viene una guerra y le vamos a apostar a las energías, a los combustibles sucios. Así es. Y te acuerdas también, querido Vicente, que también hablábamos de cómo la Casa Blanca estaba pecando de arrogancia y de miopía al no ver que iba a enfrentar dificultades y seguía enfrentándose a México, a Cuba, a Venezuela. Mira por dónde. Ahora México resulta ser que es un interlocutor de excepción para seguir auspiciando el diálogo entre Venezuela y la oposición aquí en México, como se desprende de los acuerdos que se alcanzaron en Caracas. Entonces, yo creo que a veces aquellos que critican al presidente por practicar una política exterior aldeanista, aldeana, o tener una política energética, mira por dónde ahora resulta ser
que el único país que no va a tener problemas, o uno de los pocos países que no va a tener problemas en medio de esta guerra que es lo que está haciendo Estados Unidos contra Rusia, es una guerra brutal económica en la que sin disparar un solo tiro quiere arrodillar a Rusia. Entonces, en medio de esta situación, México va a mantenerse, el deber del presidente es salvaguardar la integridad en nuestra soberanía y sobre todo el bolsillo de todos los ciudadanos. Y yo creo que las decisiones que ha tomado y el proyecto en materia energética, en materia incluso de diplomacia exterior frente a países como Venezuela, Cuba, ha demostrado que México no estaba equivocado. México no estaba equivocado. Así es que ya entenderás por qué motivo, por qué razón la oposición anda tan enrabietada estos días. Definitivamente, mi querido Jaime Hernández, andan enrabietados. Algunos dirían rabiosos, pero luego suena muy feo y no se me vayan a sentir. Oye, Jaime, para cerrar,